Hola a todos los que están viendo este vídeo, esta vez les traigo una historia de creepypasta que me sucedió a mí, es sobre el juego de Pokémon Blanco 2, una historia que quisiera no haber vivido nunca, porque aunque sigo aquí nunca nada volverá a ser como antes. Todo comenzó un día que yo había salido a pasear a mi perro de raza Pitbull, siempre fue un cobarde a la hora de pelear pero así lo quería, era muy cariñoso conmigo pero esa mañana todo iba a cambiar, llegué al parque como siempre y cuando quise sacar mi DS para jugar mientras mi perro jugaba con otros perros, pero me di cuenta de que no lo tenía conmigo, me enojé tanto que le tiré una patada a mi perro, sin querer le pegué en la pata y se lastimó, me dio un poco de lástima pero regresé a mi casa sin acariciarlo ni hablarle pues estaba enojado, en ese momento llegó un tipo muy extraño ofreciéndome el juego de Pokémon Blanco 2 a muy bajo precio, yo solo tenía el negro 2 y quería tener todos los Pokémon, pero recordé que había olvidado mi DS en mi casa y no podía probarlo, estuve a punto de volver a pegarle a mi perro cuando el hombre dijo no importa, y se fue muy apresurado, le iba a pegar de nuevo a mi perro cuando noté que había dejado el juego de Pokémon en el piso, lo junté y me fui antes de que se diera cuenta y regresara por él, en el camino de regreso noté a mi perro muy asustado y chillando, pero como era un cobarde no le hice caso, cuando de pronto vi una sombra parecía una persona pero con la cara desfigurada, me dio mucho miedo pero pensé que era mi imaginación, y seguí camino a mi casa, de una patada metí a mi perro a su casita y prendí mi DS para empezar a jugar el juego de Pokémon Blanco 2 que creía yo en ese momento era muy afortunado de que se le hubiera quedado al señor y habérmelo encontrado, comenzó a llover muy fuerte pero no presté atención, pues yo solo quería jugar Pokémon, al encender el DS y tratar de jugar Pokémon, no salió nada por unos segundos y pensé que aquel señor quería estafarme al tratar de venderme ese juego, luego se escuchó un sonido muy fuerte como un grito muy agudo, y se vio la pantalla toda roja, pero pensé que era el cartucho que fallaba, y reinicié mi DS, en ese momento el DS pidió mis datos como si hubiera sido la primera vez que lo prendí como cuando estaba nuevo para poder jugar, entonces yo llené todos mis datos sin pensar en nada, no pensé que fuera algo malo, en ese momento escuché a mi perro chillar muy fuerte y ladrar un poco pero pensé que era porque llovía mucho y se le había inundado su casita otra vez, pero estaba tan emocionado con el juego, por ver si servía o no, que lo ignoré y seguí jugando, en ese momento cuando acabé de llenar mis datos, se fue la luz de mi casa, empecé a asustarme un poco, no sé por qué, pero seguí tratando de jugar, cuando se puso la pantalla negra al principio del juego salieron las letras de Pokémon, el año y todo eso, pero me sorprendió que en todos esos datos salieran signos de interrogación, entonces seguí jugando normalmente, al momento de empezar a jugar en vez de que la profesora Encina me preguntara si era hombre o mujer y cómo me llamaba, solo me dijo Carlos, toma este Pokémon vete de aquí y por favor no regreses, yo pensé que era una historia diferente pues solo había jugado el Pokémon Negro 2 y nunca el Blanco 2, así que seguí con un poco de miedo por lo que pasaba pero tratando de jugar ese maldito juego, al principio del juego empecé afuera del pueblo y había un sujeto que no me dejaba entrar. Me decía solo vete de aquí por favor, y como aún no había visto a mi Pokémon abrí mi equipo para ver cómo era, cuando hice eso volví a ver en la oscuridad, pues ya se había ido la luz, al sujeto con la cara deforme, que había visto cuando iba de camino a mi casa pero esta vez gritó muy fuerte y me pareció escuchar que grito no, pero yo de imbécil me iba a quedar ahí salí corriendo de mi cuarto y al tratar de abrir la puerta de mi casa para salir, descubrí que estaba toda oxidada y llena de sangre como si fuera una puerta vieja. Además de que estaba atorada y por más que intente no pude salir, entonces solo pensé en jugar un poco para olvidarme de todo mientras llegaban mis padres, mi casa es muy cerrada y ese día era muy nublado y aunque fuera de mañana mi cuarto estaba completamente oscuro así que ya no quise regresar ahí, vi mi DS y cuando vi que Pokémon era me di cuenta de que solo era un huevo de color negro con rojo. Se me hizo un poco extraño ya que nunca había visto un huevo así, y lo único que hice fue estar caminando con mi personaje al que el juego llamó Carlos. Yo en ese momento suponía que por los datos que me pidió al principio, seguí de un lado para otro para eclosionar el huevo y tratar de olvidar todo pero el día transcurrió, todo muy oscuro y callado de seguro porque estaba todo nublado y nadie quería salir de su casa, mientras yo seguía caminando con mi personaje de un lado para otro sin parar, ese huevo nunca se abriría. No lo sabía pero solo quería olvidarme de todo, llegó la noche y mi celular sonó. Sí. En mi cuarto, pensé que eran mis padres. Pues se había pasado la hora de su llegada y estaba anocheciendo, tomé valor, y corriendo fui por mi celular, y regresé rápido, vi que era un mensaje de texto de mis padres, diciéndome que mi padre chocó. Porque vieron que una persona se les atravesó en el camino.
Cuando venían de regreso, y mi padre había muerto, yo no sabía si llorar o asustarme porque ya era de noche y por lo que le sucedió a mi padre. Entonces en ese momento mi huevo eclosionó, pero de una manera muy extraña. En vez de escucharse la música de Pokémon se escuchó un grito muy fuerte y desgarrador, diciendo no. Te lo advertí. Y el huevo parecía fundirse en un color rojo sangre, pero vi que del huevo salió un Pokémon que parecía tener en las manos una cabeza humana y una cabeza de un perro en las manos. La cabeza humana se parecía mucho a mi padre y el perro. Esto no podía estar pasando. Corrí rápido a ver a mi perro que no había chillado ni ladrado durante horas. Y estaba muerto, sin cabeza. En ese momento sentí mucho miedo y quise apagar mi DS, pero cuando lo intenté, no pasó nada y me llegó otro mensaje de texto a mi celular. Con mucho miedo lo leí, y vi que era número desconocido. El mensaje decía, si quieres seguir vivo juega. Entonces no me atreví a tratar de apagarlo de nuevo, y comencé a jugar, pero antes de que pudiera avanzar un poco vi, como esa persona que había visto antes me miraba desde una esquina de la sala, no mostraba emociones y tenía toda la cara deforme, y eso me dio mucho miedo. Comencé a jugar y de vez en cuando esa cosa se movía un poco. Cada vez que eso pasaba me daba mucho miedo, y lo acepto, estaba llorando, no sé si por el miedo o por mi padre y mi perro. Todo iba normal en el juego cuando de pronto me atacó un Pokémon salvaje, y cuando apareció el Pokémon salieron unas letras abajo que decían, un cufre salvaje ha aparecido, y yo me sorprendí pues yo tenía un amigo al que le decían Cufre, y ese Pokémon parecía humano y se parecía mucho a él. Entonces en ese momento empecé a luchar con él. Vi que los únicos ataques que tenía era posesión, y otro que eran signos de interrogación. Intenté atacar con el de signos de interrogación, pero me salió un mensaje que decía, no, usa primero posesión. Lo ignoré porque tenía miedo de usar ese ataque, y ataqué con el desconocido. Entonces la criatura en la esquina de esa habitación gritó muy fuerte un, no. Y yo me asusté mucho, e inmediatamente usé posesión. Entonces pareció que mi enemigo se inmovilizó, y el movimiento misterioso, eran diferentes formas de tortura que usaba ese Pokémon. Mi Pokémon cambiaba de forma, pero siempre pareciendo persona, mientras con cada ataque que yo daba se veían manchas de sangre en mi DS. Poco a poco se llenaba, pero era muy poca sangre como para llenar la pantalla. Entonces acabó la pelea y mi enemigo terminó descuartizado con las vísceras de fuera. Yo por dentro sabía que él en realidad era mi amigo. Seguí caminando y me fui encontrando con más amigos y familiares a los cuales tuve que matar brutalmente, de uno por uno, mientras ese maldito Pokémon no dejaba de decir, llena la pantalla, llénala. Pero mi sorpresa fue al llegar a una casa parecida a la mía. En el juego, me metí y vi a un personaje con un DS en la misma zona donde yo estaba en mi casa, y un personaje sin rostro y de un color gris pálido en una esquina observando a ese personaje con su DS. Entonces esa cosa volvió a gritar no. Y en el DS el personaje pálido también lo hizo. En ese momento supe que ese maldito Pokémon me pedía matarme a mí mismo, pero traté de apagar mi DS, y no pude. Se inició sola la batalla. El Pokémon solo usó posesión, y me quedé inmóvil, y entonces la cosa que estaba en la esquina se levantó y me dijo, yo no quería hacer esto, te lo advertí. Entonces gritó muy fuerte con una voz chillona, y parecía sufrir. Entonces vi mi DS y ahí estaba un cuerpo de perro sin cabeza a un lado mío que usaba ataques contra la cosa gris que estaba junto a mi personaje, el del juego, pero me sorprendí cuando vi que en la sangre del perro sin cabeza decía que estaba muerto. Entonces supe que era mi perro. Por más ataques que usaba esa persona de rostro deforme en el juego, no le pasaba nada al perro, pues estaba muerto, pero lo fue descuartizando poco a poco. Entonces, después de él salieron, mi padre, y algunos de mis amigos a los que no descuarticé en el juego, hicieron lo mismo. Ese ser, que estaba en el cuarto solo gritó, yo no quería hacer esto, y el Pokémon malvado no tuvo más opción que huir de la batalla, llevándose a su lacayo con él. Entonces vi que se convirtió en huevo otra vez y salió un letrero en mi DS, borrando datos. No sé si se borró todo lo de mi DS, pero en ese momento solo me puse a llorar, tanto que maltraté a mi perro. Yo nunca lo valoré, y él me salvó de morir, y mi padre y muchos de mis amigos y familiares estaban muertos, incluyendo a mi hermano que ya estaba casado y a mi madre. Me quedé dormido llorando y al siguiente día traté de tirar el juego pero no funcionaba, siempre regresaba a mí. Entonces recordé a aquel hombre que me regaló el juego de DS, y deduje que la única manera de deshacerme de él era dándoselo a alguien más, así que la primera persona que vi fue un niño de 11 años, con su perro y un DS, le iba pegando de patadas porque el perro feliz le lamió la cara. Solo le dije cuida bien a tu perro, y le regalé el juego.
juego de DS, no sé si hice bien pero, era la única manera de deshacerme de él, y funcionó. De eso han pasado ya 3 días y me he enterado de que un niño de 11 años, quedó huérfano, y lo internaron en un hospital psiquiátrico. Me pregunto si... ¿será él?